Y la siguiente que tenemos es, pues, es un clásico de los premios Señal y Ruido. Es el clásico de Einstein estaba equivocado. En todas las ediciones tiene que haber alguna candidatura de Einstein estaba equivocado. Y en este caso, la de este año, claro, Einstein estaba equivocado, lo dice mucha gente. Entonces, no, o sea, coger a cualquiera que diga Einstein estaba equivocado y elevarlo a candidato al premio Ruido no tiene mucha gracia. Hay que buscarle algo especial. En este caso, lo especial es que quien dice eso es Pavel Kroupa, que es un astrofísico muy relevante, que ha hecho trabajos muy importantes, sobre todo en temas de la definición de la función inicial de masa de las estrellas, o sea, cuántas estrellas se forman de cada tipo, y es una persona que ha trabajado en diferentes aspectos de física estelar y algo de cosmología también. Y bueno, pues es un mondiano muy mondiano que defiende a capa y espada la hipótesis de Mond, de la que hemos hablado además en estos últimos episodios, hemos hablado bastante sobre Mond. Y la candidatura es por un artículo en concreto, porque él puede pensar lo que quiera, por supuesto, y sostener lo que quiera, y está en su derecho y es libre de hacerlo, pero publicó un artículo, bueno, en un medio, en la web de una institución que se llama Institute of Science and Ideas o algo así, ISI me parece que se llama, que, bueno, es un canal de televisión sobre discusiones filosóficas. Y ahí publicó un artículo en el que creo que él pecaba de bastantes cosas, ¿no? Hacía mucho cherry picking, había mucha desinformación en ese artículo. Es un artículo no dirigido a científicos, sino un artículo divulgativo. Y creo que engañaba bastante a la gente. O sea, el que lea ese artículo se lleva una impresión equivocada de muchas cosas. Entonces creo que hace un ejercicio de desinformación bastante grande y que creo que no es honesto en el sentido de que no creo que sean errores, sino que creo que está hecho un poco a propósito. Esto lo comentamos en su momento, en el episodio 378, hablamos en detalle de esto. Y sobre todo es faltón, es bastante insultante para los colegas, ¿no? En fin, Einstein estaba equivocado, pero si me permiten la tontería, a Einstein lo que diga Krupa no le preocupa. Porque no es muy relevante, ¿no? Ya empieza siendo faltón con el subtítulo. El título es bastante contundente, es La materia oscura no existe. Ese es el título. Dark matter doesn't exist. Que bueno, en fin, lo puedes decir. Pero luego el subtítulo es, en inglés, Cosmology's Collective Delusion. Collective Delusion es como una locura colectiva. Es decir, esta gente está loca. Delusion es, pues no sé, los delirios, ¿no? Delirios o algo así que tiene la gente cuando tiene una enfermedad mental. O sea, básicamente... alucinaciones, ¿no? Bueno, yo diría que más bien delirios, más que alucinaciones, ¿no? Alucinaciones como que ves algo que no está ahí. Bueno, sí, puede ser algo como alucinaciones, pero que están, yo creo que está más relacionado, no sé, la palabra delusion en inglés está más relacionado como que tienes que tu cabeza no funciona bien, que estás loco, que tienes problemas problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, para Pavel Krupa, los cosmólogos están locos. Es un poco lo que sugiere aquí. Hace una serie de afirmaciones que no son ciertas, según los cuales la teoría de la materia oscura está refutada. Da una serie de argumentos que todos ellos o ya han sido rebatidos o son como mucho controvertidos. Creo que hace 2 episodios, Francis, estuvimos comentando el de las galaxias satélites de la Vía Láctea. Él pone eso como una de las pruebas de que la materia oscura no existe. O sea, no como decir que hay duda o que hay polémica, sino como refutación de la materia oscura, o sea, cosas totalmente absurdas. Y luego, lo más sangrante, al final hay un par de párrafos. El penúltimo párrafo dice: necesitamos entender científicamente por qué el modelo de materia oscura, la teoría física más falsada en toda la historia de la humanidad, continúa siendo creída religiosamente por la gran mayoría de los científicos modernos con educación superior. O sea, dice que es una creencia religiosa sostenida por los científicos, menos él, los demás. Esto es un problema sociológico y que las ciencias y sociológicas y filosóficas deberían estudiar este fenómeno, el por qué los científicos creen religiosamente esto. Y luego el último párrafo, esto ya peor, dice que habría que analizar qué papel juega la obsesión moderna con las medallas y el dinero de los premios, sí, los premios y los reconocimientos, qué papel tiene eso en el estancamiento de la física.
¿Acaso el homo cosmológico moderno solo quiere premios y medallas más que avanzar la ciencia y nuestro entendimiento del cosmos? Esa es la última frase. O sea, premios, medallas y dinero de premios. No sé, me parece muy bestia todo lo que dice aquí. Sí. Y además incorrecto, ¿no? O sea, creo que está equivocado. Los cosmólogos son los malos de la película. Bueno, yo en su momento lo dije en aquel podcast y eso lo recuerdo un poco a los oyentes porque eso a veces se olvida. Kroupa consiguió de su universidad, creo que era la Universidad de Múnich o por ahí, por primera vez en la historia hubiera un máster que contuviera asignaturas de teoría Mond. Kroupa tiene una alternativa a la teoría Mond, tiene varias variantes y tiene otros nombres, no le gusta la palabra Mond. Pero en cualquier caso consiguió ese máster y entonces en el proceso de conseguir ese máster un punto clave fue la enorme difusión que tuvieron sus artículos en diferentes medios. Entonces este es uno de esos artículos y claro, él tenía que ser muy crítico contra la comunidad cosmológica y astrofísica mundial con objeto de que quedara muy claro que su máster era un máster extremadamente atractivo para los jóvenes que quisieran formarse en astrofísica y cosmología. Como un joven alemán no va a querer hacer ese máster, que es un máster súper maravilloso, y en lugar de eso va a ser los demás infinitos másteres que hay, que son todos una porquería, porque están hechos todos por esas personas que comenta Héctor, delusionist, esas personas completamente alocadas, que no creen, no tienen fe en algo tan obvio como es la teoría Mond y su variante, porque la teoría Mond y su variante obviamente es correcta, es decir, es un asunto de fe, te viene en la Biblia, ¿vale? La Biblia de Kroupa dice, Mond es correcta. Entonces, mi Biblia la tienes que leer. Entonces, en ese proceso es donde surge este artículo y varios artículos de Kroupa, que hasta hacía pocos años era un desconocido, es decir, hay que profundizar, hay que seguir la trayectoria de este tipo de teoría para ver los trabajos de Kroupa, que no eran trabajos especialmente. Todo el mundo reconoce pues, a Milgrom o a Stacy McGaugh, el gran astrofísico que hereda de Vera Rubin todo este tipo de ideas. Hay una serie de grandes personajes alrededor de las ideas Mond que son los que atraen a todos los medios. Y de repente, en muy poco tiempo, se posiciona en un primer lugar un tal Kroupa que casi nadie conocía. Y bueno, y genera mucho eco mediático, incluso en español. Se tradujo su artículo por El Confidencial y Einstein estaba equivocado, Kroupa tiene la razón. Pero es que suenan mucho a pataleta, barbaridad y a ver si puedo ser lo más bestia posible. O sea, tú a mí me dices, forocoches, vale, revista científica, no. Sí. Sí, yo creo que claramente iba buscando impacto con este artículo. Por la forma de expresarse, iba buscando que hablaran de él. Yo eso lo veo claro. Hombre, Kroupa era conocido en astrofísica por su trabajo normal, digamos. Otra cosa es que efectivamente quizás dentro de la comunidad mundiana y no sé, y de estas cosas alternativas a lo mejor sí que quisiera posicionarse en un puesto un poco con más visibilidad, no lo sé. Bueno. Por cierto, lo dije mal, era Institute of Arts and Ideas, Instituto de las Artes y las Ideas. Y esto, bueno, no lo sabía, pero es verdad que en aquel podcast, aquel episodio en el que comentamos este tema, Francis nos comentó que fue un canal de televisión que... Era una especie de reunión de amiguetes para hablar de filosofía. Entonces ellos organizaban una serie de charlas así colectivas a las que podía ir el público. Y lo que descubrieron es que era maravilloso. Es decir, gran parte de los oyentes del podcast Coffee Break, lo que les gusta de este podcast es cuando habla Gastón, ¿no? Que habla con la filosofía por delante, ¿no? Con su enorme conocimiento de filosofía. La filosofía atrae muchísimo al público general, ¿no? Un intelectual tiene que ser alguien que hable como un filósofo. Entonces, esos debates entre filósofos a los que podía asistir el público tuvieron tanto éxito que aquello fue creciendo y se convirtieron en una especie de cosa organizada. Tan organizada que acabaron con un canal de televisión. O sea, fijaros cómo es el asunto de pasar a reuniones entre amiguetes para hablar de nuestras cosas, que aquí en Málaga tenemos varias reuniones de filósofos que son amiguetes míos, algunos me invitan de vez en cuando, pero por ahora aquí en Málaga no ha habido ningún tipo de repercusión entre el público malagueño es que montar esto en un canal de televisión. La filosofía no debe ser, o mejor dicho, debe no ser la puerta de entrada para hablar de cualquier cosa de manera arbitraria, ¿no? O sea, a veces se confunde una cosa con la otra. La filosofía puede ser una cosa interesante, depende, es como el rock. ¿Te gusta el rock? Sí, ¿cuál? Depende, ¿no? El rock es una mierda. Bueno, la filosofía también. Entonces hay filosofía muy interesante
pero la filosofía nunca debe, y debe nunca ser la puerta de entrada a la charlatanería, digamos. Bueno, y ese es un riesgo que a veces la gente no toma responsabilidad con eso. Ya te digo, los festivales estos y ahí, en principio no son de charlatanes, quiero decir. No, por supuesto. Lo que quiero decir es que a veces estos espacios invitan a gente a hablar de Einstein estaba equivocado, o a cosas alternativas, o hablemos de todo. Las cosas marginales son muy atractivas. Exacto. Y ese es el atractivo, no deja de tener la lógica del mercado. Atrae más gente, el clickbait, el hablar más rápido, la premura que a uno le impone los medios de comunicación, el periodista no especializado que le pagan por artículo tiene que apurar o tiene que replicar otro artículo traduciendo sin entender lo que dice. ¿No? Estas cosas atraen más. Un ejemplo de esta semana lo tenemos, el núcleo de la Tierra, ¿no? Ese es un ejemplo de esta semana, ¿no? La diferente forma de que cada medio expresó la noticia, ¿no? Ha llegado hasta el Congreso en España, hasta al presidente. Pero vamos a ver, no mencionen nada del núcleo de la Tierra si no tienen ni zorra idea de lo que es la Tierra. Aunque tengas puestos los pies en la Tierra, es que no tienes ni zorra idea, no menciones nada, es que vas a quedar en ridículo. También yo creo que en ciencia hay mucha frustración muy mal gestionada. Entonces, qué buena frase. Cuando no eres capaz de asumir que la realidad no se ajusta a lo que tú quieres, que pasa el 100% de las veces, con poco error, puedes aceptar simplemente, pues mira, yo voy a honestamente intentar pasármelo bien, aprender algo, ojalá descubre y ya está, o yo tengo la razón. Y si no la tengo, me la voy a creer que la tengo. Claro, esto que se dice de no empieza a discutir con alguien que no va a cambiar de opinión, ¿no? Porque no importa lo que tú le digas, las pruebas que le muestres, el razonamiento, si esas personas se sienten, pues que ellos tienen la razón y que los demás también es un poco de complejo mal llevado, no sé cómo decirlo, es como, en vez de asumir que, oye, que me puedo equivocar como todos nos equivocamos y que al final no pasa nada por crear, o sea, planteo una hipótesis, a ver si funciona o no y tiro. Pasar de ahí a posicionarte, o sea, es que tú te autoposicionas por encima del resto del mundo. Pues mira, o la frustración la llevas mal, o el complejo lo llevas mal, o no sé cómo se gana eso, pero en la vida hay un hervor que ahí falta por el camino, ¿eh? Lo bueno de la ciencia, que a diferencia de cualquier otra disciplina encomendada al conocimiento o al saber, digamos, algo más general, es que por supuesto, el científico no está exento de todo, es un humano y por ende va a tener sesgo de confirmación, y va a tener ego, y va a tener sobre todo mucho, en el caso de los científicos, y lo sabemos. Pero la ciencia viene adosada con un método que te permite justamente licuar esos vicios. Esos vicios van a estar ahí, pero hay un medio que te permite licuarlos, que es el método. Uno puede decir, mirá, yo la verdad que maldigo el día que se descubrió que no, que la verdad es la materia oscura, porque yo y puedo resistirme afectivamente a mi creencia, incluso sentir cierta vergüenza por haber... No obstante, en un momento, si uno es un científico, va a tener que decir, bueno, sí, pero, a ver, ya el problema de los satélites de la Vía Láctea no es un problema para el modelo Lambda CDM, así que no puedo ponerlo como tal, ¿no? Entonces, la ciencia es eso, ¿no? Sí. Uno no puede escapar de los vicios humanos, pero es un método que te permite prescindir de eso, digamos. Yo creo que no puedes escapar, por ejemplo, y es muy lícito sentir tristeza. Claro. Uy, qué pena que no es lo que yo me había imaginado. Claro. Y al revés, ostras, qué subidón que yo creo que por aquí podían ir los tiros y al final han tirado. Pero más allá de, no sé, de ese sentimiento personal, es que además menciona la parte religiosa, que a mí ya me ha parecido surrealista total. Bueno, proyectar eso y asumir que utilizar el mismo argumento contra ti, es decir, eso es una verdad, o sea, eso es una mentira religiosa, pero mi verdad religiosa es la que vale. Es que no tiene ni pie ni cabeza. En fin. Después lo que comentabas, Héctor, del delusion, eso puede ser un guiño a un libro escrito por uno de los que intervienen en estas... Te digo, esto básicamente son charlas, en plan conferencia grabadas en vídeo, ¿vale? Que no pensemos un canal de televisión convencional. Uno de los que aparece ahí mucho es un biólogo que le da a la filosofía y que ha escrito varios libros, entre ellos un libro que se llama The Science of Delusion. Entonces él lo que critica, lo estoy leyendo ahora en Amazon, es The Science of Delusion, es la creencia de que la ciencia puede entender la naturaleza de la realidad y que ya entiende en gran parte la naturaleza de la realidad. Entonces, claro, la palabra delusion aquí se usa en un sentido
en el título y en este contexto, que es muy diferente a, por ejemplo, el que ha planteado Héctor, ¿no? De que los que creen que la ciencia se está acercando a la naturaleza de la realidad por el camino convencional están como locos, así, ¿no? Y en realidad el sentido es más, creo yo, un guiño a este autor, que lo que viene a decir es que no necesariamente sabemos más de la naturaleza de la realidad de lo que se sabía hace un siglo, sino que podemos estar engañándonos a nosotros mismos creyendo, y puede que dentro de un siglo descubramos que lo que ahora pensamos que es más próximo a la naturaleza de la realidad en realidad no lo es, algo así, ¿no? Que puede ser algo. Yo no he leído el libro, un libro de 2010, pero bueno, tiene una charla en el canal sobre su libro. Pero en el artículo no nombra nada de eso, ¿no? Ya, pero bueno, digamos que si publicas en un medio en el que pues te miras el medio, ¿no? Si miras otros artículos del medio para quedar bien y que te lo publiquen, y entonces lo mismo, lo mismo lo estoy inventando yo, porque yo no he hablado con Croupa, ni pretendo hablar con él, pero creo que puede haber por ahí ese sentido, y entonces es un sentido muy diferente al sentido literal en inglés de esa palabra. Bueno, en cualquier caso, de todo, incluso de las cosas más ruidosas, se puede aprender y se puede sacar algo. Y yo de esto he aprendido 2 frases hoy con las que me quedo: lo de las frustraciones mal gestionadas de Isa y de Gastón. No que Isa tenga frustraciones mal gestionadas, sino que le estoy dando crédito por la autoría de la frase. Y la de Gastón, de que no es lo mismo no debe ser que debe no ser. También es importante. Bueno, sí. Pasamos de tema. Ya os digo, para los oyentes, el trabajo fundamental de Croupa es añadir parámetros a las teorías Mond, ¿vale? O sea, las teorías Mond tienen problemas en ciertos sistemas, igual que el modelo cosmológico estándar. El modelo cosmológico explica la cosmología a gran escala con 6 parámetros. Entonces, una manera de incorporar cualquier paradoja, cualquier anomalía, cualquier dificultad, cualquier tensión que aparezca en los datos cosmológicos es añadir más parámetros, y añadiendo más parámetros, ¿vale? Entonces, bueno, eso es algo que nos gusta a los científicos. El modelo Mond tiene básicamente un tope de aceleración, ¿no? Todo el universo se está moviendo, no existe el reposo, y entonces porque existe una aceleración mínima, todo se está acelerando. Hay una aceleración mínima. Cualquier cosa que tenga una aceleración por encima, pues tiene su aceleración, porque la mínima es muy pequeña, pero lo que esté por debajo de esta aceleración se acelera a la mínima. ¿Qué pasa? Que tener un único parámetro para explicarlo todo en el universo sería lo más maravilloso que alguien podría concebir. Pero no funciona, por desgracia no funciona. Hay muchas galaxias en las que no funciona, galaxias pequeñas no funciona, hay ciertos cúmulos en los que no funciona, hay ciertos sistemas en los que no funciona. Ah, pero podemos arreglarlo. A ver, en este no funciona, pero si añado un nuevo parámetro que yo puedo ajustar y que ya no digo que es una constante universal y que es constante en todo el universo, sino que es un parámetro dependiente del contexto y de la escala, pues con este parámetro ya voy yo ajustando y colocando. Aquí falla, no falla, con mi parámetro no falla. Mi teoría Q-Mon funciona de escándalo. La teoría cual, él tiene varias, Croupa tiene varias variantes de cómo añade ese parámetro o qué parámetro añade. Entonces, Croupa ha tenido una serie de años en los que está publicando muchos artículos mondianos en los que va usando este juego con parámetros adicionales para ajustar lo que no predice Mond. Entonces, la prensa ha estado, o podría haber estado sacando los resultados, pues no siempre han generado eco, aunque en los últimos años sí lo está generando, los últimos 2 o 3 años. Mond explica lo que el modelo cosmológico estándar no explica. ¿Por qué? Porque la crítica a Mond es con un sistema concreto, aquí falla. Ah, no falla, si añado el parametrito en el valor adecuado, lo ajusto, ya no falla. Ah, el modelo estándar sí fallaba, porque el modelo estándar lo predice peor. Yo lo he ajustado a mano para que vaya muy bien. Un error del 3%. El modelo cosmológico estándar tiene un error de 5. Uy, tengo un error de 3. Lo hago maravillosamente. He puesto un ejemplo, poner el 3 y el 5. Pero esa es un poco la idea de los trabajos de Croupa, que, bueno, están teniendo publicaciones en buenas revistas. Yo no sé por qué grandes revistas de astrofísica le publican, quizás por lo que dice Héctor, que tenía un gran prestigio como astrofísico y eso pesa. Pero son artículos cuando los lees dices, pero vamos a ver, pero si es que esto es un sesgo de confirmación puesto en acción. O sea, y además lo de añadir parámetros que se pasen por la facultad de matemáticas, por favor, que es lo primero que te dicen. Creo que esta historia, ¿no? Que con 5 parámetros dibuja un elefante y con 6 mueve la trompa o algo así. Es como, bueno, hombre. John von Neumann lo dijo, sí. Y hay dibujitos por internet. Lo de los parámetros es muy básico también.
Insisto, ¿no? A mí, o sea, que haya gente que siga trabajando en Mondo, en lo que quieran, pues me parece estupendo, ¿no? Y que sigan buscando las vueltas a este tipo de cosas y pues está bien, ¿no? Hay que investigar de todo, pero este artículo en concreto, pues creo que es bastante ruidoso y me parece que es una buena candidatura.